Bueno, llega el momento del análisis internacional con perspectiva latinoamericana, con Ina Finogenova. ¿En pa' qué me invitan? ¿Qué tal, compañera? Las protestas en Ecuador parece que se están convirtiendo en una especie de regla. El cambio del gobierno en Ecuador, lógicamente, no ha significado el cambio de modelo, por eso hoy vemos tantos paralelismos con el estallido social de octubre de 2019. Y pese a que ya se refirió Sara a ello, merece la pena recordar lo sucedido y les explico más adelante por qué. Luego del acuerdo que firmó el gobierno de Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional, llegó el momento del primer paquetazo. Reformas que, según Lenín Moreno, y solo según él, evidentemente, crearían más trabajo y mejores oportunidades. Veamos esas mejores oportunidades. Recortes en salud, recortes en educación, subida de los impuestos, menos vacaciones para los funcionarios públicos, pasaron nada más que de 30 a 15 días al año, y además que los funcionarios públicos trabajen gratis un día al mes. Pero no creas que aquí se acababan todos los beneficios de estas brillantes reformas para mejorar la vida del pueblo, no. Además, decidieron eliminar el subsidio a los combustibles, del que habló Sara, vigente desde hace 40 años, que era clave para la población más pobre y especialmente para la población indígena, muchísimo más dependiente para casi todo del combustible y más vulnerable a subidas de este tipo. ¿Qué te parece? Pues me parece que son unas propuestas geniales y yo no sé cómo el pueblo ecuatoriano no pide la canonización de su presidente. O sea, todos son buenas oportunidades para la gente, ¿verdad? Oportunidades más que nada para apagar un incendio con 4 bidones de gasolina, por más cara que esta fuera. Y es lo que sucedió. El país quedó paralizado durante unos 12 días, centenares de heridos, más de una decena de fallecidos como resultado de la represión policial, miles de detenidos y medios de información mirando para otro lado o criminalizando a los manifestantes. Esto es lo que pasa siempre, que hay una protesta social protagonizada por gente que no gusta a los medios de comunicación o que encarna la ideología que gusta a los medios de comunicación, un clásico. Sí, hablaremos de ello más adelante también. Al final hubo una mesa de diálogo, llegaron a un acuerdo que sorprendentemente en el caso de un político tan fiel a sus ideas como Moreno fue incumplido por su gobierno. Y aquí les cuento por qué he tenido que retroceder casi 3 años al pasado. Porque esto no es un patrón, no se trata solamente de Ecuador ni se trata únicamente del precio de combustible. Esto tiene otro nombre y es nada más ni nada menos que el neoliberalismo, cuyas políticas han afectado a lo largo de décadas y siguen afectando a Latinoamérica. Protestas el año pasado en Colombia, protestas en Chile en 2019, en Honduras, en Guatemala y en Ecuador, todas contra medidas neoliberales, esto es, recortes en sanidad, en educación, en pensiones o aumento del precio del transporte, siempre el mismo patrón. Y todos esos países son auténticos modelos del cumplimiento de las políticas neoliberales. Países como Chile o Colombia han aplicado las medidas más ortodoxas del neoliberalismo a lo largo de años y hoy son 2 de los estados más desiguales del mundo. Las protestas que estallaron ahí entre 2019 y 2021 fueron fundamentales para propiciar el giro progresista que experimentaron posteriormente. En Chile, la gota que colmó el vaso fue el aumento del precio del billete de metro y en un primer momento, al menos en Europa, nos sorprendían esas imágenes de 1 millón de personas en la Plaza Italia y las calles aledañas de Santiago manifestándose. Bueno, es que de hecho, Ina, Chile era considerado el modelo latinoamericano por excelencia, el oasis neoliberal. Así lo llegó a describir pocos días antes del estallido social en Chile el presidente, el empresario Piñera. Pero resulta que en ese oasis teníamos un sistema de pensiones instaurado durante la dictadura de Pinochet con un mecanismo de ahorro individual puesto en manos de fondos privados que invierten tus ahorros en bolsa. Y eso para todos, salvo para los miembros de las Fuerzas Armadas, que esos sí tenían una seguridad social como Dios manda. Así es. Colombia, más de lo mismo con sus matices. La reforma tributaria de Duque fue el detonante de las protestas del año pasado. Desigualdad sistémica, sistemas de salud y educación deficientes, subida de impuestos para los sectores más vulnerables. En Guatemala hemos visto las imágenes del incendio del Congreso en 2021 porque el gobierno aprobó un nuevo presupuesto en el que decidió aplicar ajustes en educación y sanidad. Eso en plena pandemia, ojo. Y en partidas como desnutrición infantil y a la vez aumentaron fondos para la alimentación de los diputados y la compra de vehículos. Y nada de esto es broma. Ina, cuéntanos cómo se trata a la gente que protesta.
Pues por parte del gobierno ya un clásico que mencionamos, criminalización de los manifestantes. Siguen fieles a la doctrina de seguridad nacional que fue impuesta por el Departamento de Estado en los años 60 del siglo XX. Leemos en el libro del profesor colombiano Francisco Leal. En los años 60 los militares adoptaron una serie de principios que llevaron a considerar a la mayor parte de los problemas sociales como manifestaciones subversivas. Y en aquel entonces eso se debía al miedo al temible germen del comunismo, pero la tradición se cumple a rajatabla hasta la actualidad. Por eso oímos de dirigentes varios que en Chile, por ejemplo, las protestas fueron desencadenadas por fanáticos del pop norcoreano y por rusos, en Colombia por las FARC y por rusos, y en Ecuador por Rafael Correa. Y por rusos. Obviamente, los rusos ya estábamos hasta en la sopa sin necesidad de invadir ningún país, como vemos y como todos recordamos. Los manifestantes, tanto en Chile como en Colombia, Ecuador, Guatemala, suelen ser tachados de vándalos y el foco mediático, más que centrarse en sus reclamos, se centra en la cantidad de cubos de basura que volcaron o en los escaparates que rompieron. Esto también es un clásico, criminalizar la protesta y centrar el foco en la violencia contra el mobiliario urbano, jamás en la violencia estructural que provoca las protestas. Bueno, y precisamente por eso esta histórica votación en Colombia que mandó a la derecha a la oposición por primera vez en décadas, por eso la victoria de Gabriel Boric en Chile o de Xiomara Castro en Honduras. Sí, porque una amplia mayoría de la población de esos países terminó exhausta y empobrecida tras años de oasis neoliberal y milagros económicos. Y sí, América Latina ya ha habido un cambio trascendental, lo que evidencia ese declive de la agenda neoliberal de la que Ecuador todavía parece no tener vía de escape. Ahora queda esperar a ver cuál será la reacción de las élites proclives a la agenda neoliberal, que no suelen caracterizarse por aceptar de buena gana ningún tipo de propuesta alternativa a sus políticas, especialmente si estas vienen desde cualquier tipo de izquierda. Y aquí termino mi intervención de hoy, pero antes quería recordar a todos nuestros seguidores que además de en YouTube, estamos también en Twitter y en Telegram. Busquen a La Base en ambas redes y únanse al debate. Hagan caso a Aina. Gracias, compañera. Gracias.